En este video te platicaré acerca de la correlación lineal entre variables y su importancia. Entre otras cosas veremos los tipos de variables que existen, ya que dependiendo del tipo de variable que se tenga, será el coeficiente de correlación que utilizaremos. Existen diferentes coeficientes que se pueden utilizar para lograr nuestro objetivo. Sin embargo, me enfocaré en tres de ellos, el de Pearson, el Spearman y el de Kendall, ya que son los más utilizados. Debido a que la normalidad en los datos es uno de los criterios para determinar cuál de estos coeficientes es mejor utilizar, te mostraré tres formas de detectarla. Se dice que dos variables están correlacionadas linealmente cuando existe una asociación lineal entre ellas, es decir, si al variar una de ellas, el valor de la otra se ve influenciado ya sea en el mismo sentido o en sentido inverso. Por ejemplo, podría ser que el peso de un grupo de personas aumente conforme aumente su estatura. A esto se le llamaría una correlación lineal positiva. O bien que mientras se dedique una mayor cantidad de horas de práctica en la resolución de problemas matemáticos, menor será el tiempo que nos lleve contestar acertijos matemáticos correctamente, lo que representaría una correlación negativa entre las dos variables. Algo muy importante que debemos tener claro es que la correlación no implica causalidad, es decir, el hecho de que dos variables estén correlacionadas no necesariamente significa que una de ellas sea la causa de la otra. Si la correlación no implica causalidad, ¿por qué es importante conocer si existe algún grado de correlación entre dos variables? Algunos métodos utilizados para realizar análisis predictivos, entre otros la regresión lineal múltiple, se ven afectados cuando dos o más de sus variables están altamente correlacionadas. Dependiendo del tipo de variable que se quiera analizar, será el coeficiente de correlación a utilizar, por lo que es importante saber distinguir cada uno de estos. Por un lado tenemos las variables cualitativas que, como su nombre lo dice, describen las cualidades o características de un objeto o persona sin cuantificarlas. Y por otro lado tenemos las variables cuantitativas. Las cualitativas se dividen en nominales y ordinales, y las cuantitativas en discretas y continuas. Las variables cualitativas se clasifican en categorías que son mutuamente excluyentes. Como te comentaba hace un momento, se dividen en nominales y ordinales. Las nominales no tienen un orden asociado. Ejemplos de este tipo de variables son muerto, vivo, que se puede representar con 0 y 1 o con las palabras como tal, y el estado civil de una persona, soltero, casado, vive en unión libre, viudo o divorciado. Las ordinales sí tienen un orden asociado, lo que significa que para llegar a uno de ellos se debe de haber pasado por los anteriores. Por ejemplo, si una persona está estudiando la licenciatura, quiere decir que ya terminó la primaria, la secundaria y el bachillerato. Y para que una persona pueda realizar un postdoctorado, tuvo que haber estudiado un doctorado. Lo mismo sucede con el nivel de severidad de una enfermedad. Si una persona está severamente enferma, primero comenzó con síntomas leves y después fue empeorando hasta llegar a estar muy enfermo. Las variables cuantitativas pueden ser discretas, es decir, que sus valores no pueden tener decimales, por ejemplo, la cantidad de alumnos o la edad representada en años. O pueden ser continuas, las cuales contienen valores decimales tales como el peso y la estatura. Según su escala de medida, estas variables pueden ser de intervalo, como lo es la temperatura, en la que 0 grados no quiere decir que no exista la temperatura, sino más bien que es un nivel de frío o de calor. O pueden pertenecer a una escala de razón en la que 0 sí implica ausencia de algo, por ejemplo, tener 0 pesos significa no tener dinero para ir de compras. Al llevar a cabo el análisis de correlación de dos variables tenemos las siguientes posibles combinaciones. Dos variables continuas, una continua y una ordinal, una continua y una nominal, dos ordinales, una ordinal y una nominal, y dos nominales. Una vez conociendo el tipo de variables que queremos analizar, podemos comenzar a tener una idea de cuál coeficiente de correlación utilizaremos. Y digo una idea porque no es el único factor a tomar en cuenta. Por ejemplo, para utilizar el coeficiente de Pearson, las variables deben de ser cuantitativas y tener una distribución normal. Cuando estas variables no tienen una distribución normal o tienen outliers, entonces se recomienda utilizar el coeficiente de Spearman. Lo mismo aplica cuando se tienen variables ordinales con 5 o más niveles. Mientras que si se tienen variables ordinales con menos de 5 niveles, es mejor utilizar el coeficiente de Kendall. Si quieres ver más detalles, puedes consultar un artículo llamado Measures of Association, How to Choose, cuyo autor es Harry Camis.
¿Cómo podemos saber si nuestras variables tienen una distribución normal? Para saber si nuestras variables cumplen con la condición de normalidad, podemos crear un histograma y ver si las barras del mismo tienen la forma de campana de Gauss. Podemos también obtener un gráfico quantile-quantile normal, el cual se utiliza para determinar si un conjunto de observaciones proviene de una variable con un modelo de probabilidad normal. En este gráfico, las observaciones se comparan con los cuantiles de la distribución normal. Mientras más cercanos estén los puntos a la línea recta, más parecida será su distribución a la normal. Si existen discrepancias estadísticas entre las observaciones y la distribución normal, la trayectoria de puntos tendrá desviaciones considerables con respecto a la línea. Existen también pruebas de contraste de normalidad. Cuando se tienen 50 observaciones o más, se utiliza la prueba Kolmogorov-Smirnov, y cuando se tienen menos de 50, la de Shapiro-Wilks. Cuando se aplican las pruebas de normalidad, la hipótesis del investigador es: la distribución de la variable aleatoria es distinta a la distribución normal. Por lo que si el p-value de la misma es mayor que 0.05, se acepta la hipótesis nula y se concluye que la variable tiene una distribución normal. Cuando no se tienen muchas variables, la manera más sencilla de crear el histograma de cada una de ellas es mediante el diagrama de dispersión por pares de variables, conocido como pair plot. Una de las opciones que tiene este tipo de gráfico es que en la diagonal de la matriz que se forma se coloquen los histogramas de cada variable. De esta manera podemos darnos una idea de cuáles cumplen con el criterio de normalidad y cuáles no. En este diagrama podemos ver que las variables que se encuentran en la primera, en la tercera y en la cuarta fila no tienen una distribución normal, mientras que las demás variables sí la tienen. Otra ventaja que tiene este tipo de diagramas es que en base a la dispersión que tengan los datos podemos ver si existe algún tipo de correlación entre las variables, aunque ésta no sea lineal. Dependiendo del valor del coeficiente de correlación, podemos determinar si ésta es fuerte o no. Por lo general se considera que un coeficiente mayor a 0.4 ya nos indica que las variables están correlacionadas. Cuando aplicamos las pruebas de correlación, además del coeficiente de Pearson, Spearman o Kendall, podemos obtener la significancia de la prueba. En este caso, la hipótesis del investigador es que sí existe una correlación entre las variables, por lo que si el valor del p-value es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que efectivamente las dos variables están correlacionadas. Esto es muy importante, ya que aunque el valor de la correlación sea muy alto, es decir, cercano a -1 o a +1, si el p-value es mayor a 0.05, la correlación entre las variables no existe y el valor obtenido pudo deberse al azar. Si encuentras útil esta información, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba más videos con contenido similar.